Esto es hipertensión intracraneal. Como introducción, el cráneo contiene de 1400 a 1700 mililitros y tiene tres componentes principales: el parénquima cerebral en un 80%, el líquido cefalorraquídeo en un 10% y sangre en 10%. Como definición del tema, es una condición derivada a la elevación de la presión del contenido intracraneal que rebasa los mecanismos compensatorios. ¿Y cómo podemos definir esta presión intracraneal? Pues primero tenemos que saber qué es lo normal y qué es lo anormal. Lo normal es de 7 a 15 milímetros de mercurio en adultos y en niños es de 15 a 20. Cuando rebasa los 20 milímetros de mercurio decimos que es una presión intracraneal. Hablando un poco de la epidemiología, hasta el 90% de las personas con hipertensión intracraneal idiopática son mujeres y aumenta el riesgo cuando el paciente tiene hipertensión arterial sistémica y obesidad, además de que su frecuencia es de 1 a 100,000 personas. Entonces hablábamos de los componentes y la etiología de esta enfermedad es una alteración en estos componentes, como puede ser el aumento del volumen cerebral, el aumento del volumen sanguíneo o el aumento del líquido cefalorraquídeo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre su clasificación. Vamos a tener tres clasificaciones: según su origen, su duración y presentación clínica y según la presión intracraneal medida. En cuanto a la de origen, va a estar dividida en dos: idiopática y secundaria. En cuanto a la duración o presentación clínica, vamos a tener la aguda y crónica. Y en cuanto a la presión intracraneal medida, se va a dividir en tres: leve, de 20 a 30 milímetros de mercurio; moderada, de 30 a 40 milímetros de mercurio; y severa, donde va a ser mayor de 40 milímetros de mercurio. Y como cuadro clínico vamos a tener una triada inicial, que esta es constada por edema de papila o papiledema, cefalea y vómitos. Los vómitos van a ser en proyectil, que esta es una característica de la presión intracraneal, y otros síntomas que se pueden agregar es disminución del nivel de la conciencia, déficit neurológico, diplopía, esto por afectación del nervio sexto, o vértigos. En cuanto a la exploración física, vamos a tener respiración de Cheyne-Stokes, defectos pupilares y alteración en los reflejos tendinosos, además de una triada clásica, la triada de Cushing, que se va a caracterizar por hipertensión arterial, bradicardia y alteración en la respiración. Y para la fisiopatología tenemos que hablar de la teoría de Monroe-Kelly. Esta nos habla que el volumen intracraneal debe permanecer constante. Cualquier incremento en alguno de los componentes, ya sea líquido cefalorraquídeo o parénquima cerebral, como lo pueden ser los tumores o la sangre, debe ser compensada por alguno de los otros, de tal manera que uno disminuya para que esta presión no se eleve, y esto es un mecanismo de compensación. Además de tener una buena anamnesis, también debemos de tener una correcta exploración. En general, debemos de estar checando lo que es el estado de conciencia mediante la escala de Glasgow y también evaluar lo que son signos vitales buscando la triada de Cushing, y debemos de hacer una adecuada inspección tanto en adultos como en niños. Además, debemos explorar neurológicamente, pupilas inicialmente, después motilidad ocular, fuerza de reflejos y finalmente los signos de herniación cerebral. Pero recordemos que los adultos y los niños no son iguales. Así que en esta exploración, en cuanto a signos neurológicos, en nuestros pediátricos podemos encontrar abombamiento de las fontanelas, esto por la presión intracraneal. Recordemos que intenta compensarte, y estas fontanelas, al no estar solidificadas, si lo quieren ver de cierta manera, este contenido del parénquima puede abombar dichas fontanelas, y en los adultos puede ocurrir mayor frecuencia de cefalea y alteraciones visuales. En cuanto al estado general, nuestros pediátricos pueden estar irritables y un llanto incontrolable, esto por el dolor. Y los adultos pueden generar una rápida progresión hacia el deterioro del nivel de conciencia. Y en el desarrollo, pues nuestros niños van a tener retraso en el desarrollo neuromotor en casos crónicos, y en casos graves vamos a tener los signos de corticación o de cerebración. Y en cuanto a los adultos, podemos encontrar como casos graves la presencia de hipertensión arterial secundaria a esta aumento de la presión intracraneal. Finalmente, a la exploración hay que hacer una adecuada exploración de fondo de ojo y realizar maniobras como la compresión de vena yugular, prueba de inclinación cefálica, además de las pruebas de
déficit neurológico focal y finalmente la maniobra de Kekenset. Además de nuestra exploración física, tenemos que apoyarnos y no solamente eso, sino también nuestras pruebas de imagen, como Además, no se te olvide realizar de manera adecuada tu ABCDE. Y finalmente, en cuanto al tratamiento, es importante que realices estas medidas generales. Tienes que proteger la vía aérea y debemos de proceder a una intubación traqueal si el glado es menor de 8. Además de posicionar a nuestro paciente, se menciona que debe estar la cabecera elevada a unos 45 grados. También analgésicos y sedación ligera y finalmente buscar la normotensión. Otras generalidades también importantes en el tratamiento es evitar la hiperglucemia, también el control estricto de la fiebre y evitar la hipoxia. Pero no olvides que nuestro paciente debe de tener una normoevolunemia.